considerando que las corrientes son las que producen los campos, entonces lo que vamos a tener es que al cesar las corrientes, los campos magnéticos desaparecen. Entonces, con eso, con ese contexto, entonces nos vamos a concentrar en el objetivo de la clase de hoy, que es estudiar una ley. Fue desarrollada por dos franceses, Biot y Savart. Y entonces, básicamente, esa ley nos dice lo siguiente. En primer lugar, debe quedarnos claro que las corrientes son las que producen campos. Ayer mismo lo vimos, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando con las fuerzas que los conductores experimentan cuando tienen corrientes que están pasando a través de ellos y ellos se enfrentan a campos magnéticos externos. Pero sucede también que las corrientes mismas producen campos magnéticos. Y aquí tenemos la manera como podemos saber cómo son los campos magnéticos. Fíjense que los campos magnéticos son muy diferentes a los campos eléctricos. En los campos eléctricos, cuando usted tiene las fuentes, que son las cargas, vamos a suponer que usted tiene cargas, una carga eléctrica en algún punto. Digamos que usted tiene una carga eléctrica acá, y esa carga eléctrica es positiva. Entonces, las líneas de campo salen radiales, son líneas que salen de la carga, son así, son líneas rectas, salen de las cargas. Estrictamente. Si la carga es positiva, las líneas van hacia las cargas. Si la carga es negativa, perdón, las líneas van hacia la carga. Si la única curvatura que se presenta, o las curvaturas se presentan cuando usted tiene más de una carga, entonces se producen líneas de campo curvas, pero esencialmente comienzan en una fuente, en una carga, y terminan en otra. Esas son las condiciones de los campos eléctricos. En cambio, la diferencia que vamos a tener con los campos magnéticos es que los campos magnéticos, como lo estamos observando acá, tienen líneas que se cierran sobre sí mismas. Miren, las líneas no comienzan o terminan en una fuente de campo, sino que se cierran alrededor de las fuentes. En este caso, usted va a tener líneas concéntricas alrededor de un conductor por el cual está circulando una corriente. Ahora, ¿cómo saber cuál es el sentido de giro, por decirlo así? Porque las líneas los campos magnéticos tienen un sentido. Y como están describiendo una trayectoria circular, ese sentido solo puede ser horario o antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, se usa la regla de la mano derecha. Entonces usted toma con su mano derecha el conductor, por ejemplo, tome un lápiz, como que ese fuera el conductor, y con los 4 dedos de su mano, y con el pulgar extendido, usted va a ver el sentido en el cual circula la corriente. ¿Me explico? O sea, en este caso la corriente está circulando en este sentido. Entonces yo voy a tomar un lápiz que representa ese conductor, y con el dedo apunto hacia la dirección de la corriente. Entonces observen que los dedos se cierran sobre el lápiz en una dirección. Las uñas de sus dedos representan el sentido en el cual ocurre. La dirección de la mano, la curva, me está indicando que se trata de círculos concéntricos. Y el sentido me está indicando que es este sentido que aparece en esta flecha. Miren. ¿Les quedó claro eso? ¿Aló? Ya me durmieron, ¿verdad? No mucho, no. Entonces, miren, ¿no le entendieron? Vamos a ver. Fíjense bien. Fíjense bien. Si yo tomo un lápiz representa este conductor, y mi dedo pulgar, tomo el lápiz de tal manera que mi dedo pulgar apunte en la dirección
en la que la corriente es conducida hacia allá. Entonces la curvatura de mis dedos alrededor de mi lápiz, observen, la curvatura de mis dedos está dirigida en este sentido. Miren, háganlo ahorita. Tomen un lápiz, apunten su dedo pulgar en la dirección de la corriente. La corriente va dirigida hacia acá, ¿verdad? Hacia acá. Entonces apunte su dedo pulgar tomando el lápiz, apunto su dedo pulgar en la dirección de la corriente y la curvatura de sus dedos alrededor del lápiz, entendiendo que las uñas son la punta de la flecha, le va a indicar el sentido en el cual se produce el giro del campo, de las líneas de campo magnético. ¿Les quedó claro ahora? Ahora sí. Ok, entonces fíjense bien. Eso es muy importante que les quede claro, ¿verdad? Vean que de nuevo la mano derecha, la regla de la mano derecha nos sirve no solo para encontrar los sentidos y las direcciones de las fuerzas magnéticas que se ejercen sobre conductores y cargas en movimiento, sino también para determinar los sentidos y direcciones de los campos magnéticos. Entonces, la regla que debemos seguir es que los campos magnéticos se cierran alrededor, son líneas concéntricas que van produciéndose alrededor de los conductores, así como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Son líneas concéntricas, así. A medida que nos vamos alejando del conductor, naturalmente que vamos a tener que verificar matemáticamente que la intensidad de ese campo va a tener que cambiar. Y eso es justamente lo que vamos a determinar mediante las ecuaciones. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ver la ecuación. Considerando eso, fíjense bien, para la ecuación que resolvieron Biot y Savart, o la que dedujeron Biot y Savart, es esta ecuación que aparece acá. Vamos a ver qué es lo que esa ecuación nos está indicando. Nos dice lo siguiente, fíjense bien, dice, tome un conductor, ahí tiene usted un conductor. Usted quiere saber esa configuración de corrientes, que en este caso corresponde a una sola corriente circulando en esa dirección, en la dirección del conductor. Tome un trozo de ese conductor, una cantidad diferencial, que es este pedacito que tenemos aquí. Determine o considere un vector diferencial, un vector en la dirección en la cual circula la corriente. Vean, es este vector que aparece acá, que tenga como magnitud la longitud del diferencial. O sea, a ese vector le vamos a llamar vector dl, ese vector que aparece acá. Este vector que tenemos aquí. Este vector que está involucrado en la ecuación. Ese vector esencialmente tiene como magnitud el largo del diferencial y apunta en la dirección en la que circula la corriente. ¿Ok? Luego, tome un vector que vaya del diferencial al punto donde usted quiera calcular el campo magnético. O sea, se supone que hay un punto, así como en el campo eléctrico, donde nos van a pedir calcular o vamos a estar interesados en calcular el campo magnético en ese punto P. Entonces, fíjense bien, vamos a tomar un vector que apunte del diferencial, así como indica la definición. Eso hay que seguirlo así religiosamente, ¿verdad? Va a venir del diferencial y va a apuntar hacia el punto donde nosotros queremos hacer el cálculo. No se le voy a olvidar el sentido, es muy importante el sentido, si no todo nos sale al revés. Ese vector es este. Ese vector R es este vector que aparece aquí. ¿Lo ven? Entonces ahora la definición nos dice que el campo magnético diferencial, ¿por qué diferencial? Porque yo estoy calculando solo la aportación de ese pedacito diferencial de conductor, ¿verdad? Entonces voy a obtener una cantidad que le voy a llamar diferencial. Es un diferencial del campo magnético total, el provocado solo por ese pedacito. Ese diferencial de campo magnético
es igual a mu sub 0, ya vamos a ver qué es mu sub 0, por la corriente, por el producto cruz. Miren, aquí está involucrado un producto cruz. Este producto cruz que está acá. Es el producto cruz de DDL con ese vector R. Y ese vector R, por cierto, se nos advierte que en realidad es un vector unitario que aparece aquí abajo. Ese R se obtiene de la siguiente manera, lo voy a llamar así. Ahí no aparece muy bien definido, lo voy a representar así. Ese vector R, le voy a llamar R unitario, que es el que realmente aparece acá, es igual al vector R, que apunta del diferencial al punto, dividido entre su propia magnitud. Uno lo construye ese vector, ¿verdad? Uno consigue el vector, calcula la magnitud, divide al vector entre la magnitud a este vector R, y de esa manera obtiene ese vector R unitario que aquí aparece como un 1, pero que aquí está especificado. Vector unitario dice que especifica la dirección del vector de distancia R, desde el diferencial de corriente al punto donde se quiere hacer el cálculo de campo. Después dividimos entre 4πr², donde claramente R minúscula es el módulo, o sea, es esta distancia, es el módulo del vector R. Y entonces, después tenemos que integrar. O sea, después se supone que tomamos todos los diferenciales a lo largo de todo el conductor, ¿ok? Y logramos de esa manera calcular el campo magnético total, como la integral de este diferencial. Mu sub 0 es una propiedad magnética del medio dentro del cual se encuentra la corriente. 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amperio metro. El ejercicio número 1 es el de una campo magnético producido por una línea conductora. Línea recta, ¿verdad? Conductora. O por un conductor recto que conduce corriente. ¿Verdad? Es lo mismo. Una línea conductora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una línea, un conductor recto, un tramo de conductor recto, bueno, infinito. Lo vamos a suponer tan grande que puede ser considerado como infinito, que conduce una corriente, digamos, en esta dirección. Y, ¿ok? A la mitad de ese conductor, suponiendo que lo orientamos en un sistema de referencia, que a propósito, no olvidemos que el sistema de referencia va a ser así, ¿verdad? Vamos a tener el eje Y orientado hacia acá, el eje X orientado así, y un eje Z que va a salir de la página, así. ¿Verdad? Ese es el sistema de coordenadas ortogonales que vamos a utilizar. Entonces aquí tendríamos el eje X, aquí tendríamos el eje Y y el eje Z sería saliendo, así, hacia allá. Dice la ley que tomemos la ley de Biot y Savart, o la ecuación de Biot y Savart, la regla le llaman también, de Biot y Savart, que tomemos un diferencial. Entonces voy a tomar un diferencial de ese conductor, este de acá, lo voy a hacer grande para que lo podamos visualizar. Ese diferencial tiene, o está caracterizado, mediante un vector dl, que aparece involucrado en la ecuación, dl. Y está, vean, está ubicado a una distancia que la voy a representar mediante justamente la variable y, que es una variable que nos va a servir para movernos a lo largo del conductor. Hay un punto P sobre el eje X, a una distancia, digamos, R mayúscula, que es donde nos están pidiendo que calculemos el campo magnético provocado por este conductor que conduce corriente, ¿verdad? Noten que si aplicamos la regla de la mano derecha, orientamos nuestro pulgar en el sentido de la corriente, entonces las líneas de campo irán así, y cuando lleguen a este punto, entrarán al papel, o sea que las líneas de campo van a ir en esa dirección. Ahí van a ir entrando así,
Y eso tendrá que reflejarse en la ecuación que deduzcamos. Tiene que aparecer que lleva la dirección z negativo. Iría entrando así, ¿verdad? Este es el campo magnético. El diferencial de campo magnético producido por este diferencial. Debe ser entrando al papel. Entonces nos dice la ley que busquemos un vector que apunte desde el diferencial hasta el punto de cálculo. Ese vector sería este. Es un vector que le vamos a llamar vector R. Ese vector R, observen que uno lo puede representar de la siguiente manera. Noten que tiene dos componentes. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿lo ven? Observen que su componente en X es igual precisamente a R y apunta en la dirección positiva del eje X, o sea, nos va a quedar RI. Su componente en Y apunta en el sentido negativo de Y es precisamente la variable Y. Y no tiene componente en Z. Nos quedaría así. Cualquier duda me interrumpen, ¿verdad? Luego la ley nos dice que busquemos un vector unitario en la dirección de ese vector. Ese va a ser nuestro vector R unitario. Y ese es muy fácil de encontrar. Simplemente es el vector R dividido por su módulo. Y de la geometría es claro que el módulo es simplemente la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. O sea, R cuadrado más Y cuadrado a la 1/2, ¿verdad? O de la geometría se puede ver que es por la hipotenusa. Es la hipotenusa de este triángulo que aparece ahí. Entonces, quiere decir que el vector R unitario va a ser igual a este vector RI menos YJ más 0K dividido por R cuadrado más Y cuadrado a la 1/2. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo obtuvimos el vector R? ¿Está bien? Ahora necesitamos la ecuación, observen. La ecuación tiene un diferencial, aquí está la ecuación que vamos a usar, de Biot y Savart. La ecuación tiene un producto cruz. Ya tenemos este R, ahora necesitamos el DDL. Entonces el DDL es muy fácil, observen. En la geometría se ve que DDL lo puedo escribir como un pedacito de Y, ¿sí? Es una cantidad diferencial precisamente de la variable que se está usando para ubicar con respecto al origen al diferencial, o sea, es de Y apunta en la dirección de positiva de Y, o sea, en la dirección J. Quiere decir que DDL propiamente lo puedo representar como 0i más d de y, j más 0k. Ahí tenemos el vector completo. Entonces vamos a hacer, antes de continuar, como está involucrado un producto cruz, anotémoslo, el d de b, este d de b, dice la ley que es igual a mu sub 0 por la corriente que está siendo conducida sobre 4pi por el producto cruz de DDL en ese orden, cruz R unitario, dividido sobre R cuadrado, sobre este R que tenemos acá. Entonces ya necesitamos hacer el producto cruz. Y eso lo vamos a hacer utilizando los determinantes. O sea, DDL cruz R unitario es igual, vamos a construir los determinantes, y J, K, copio la primera columna, y, ¿verdad? Escribo el primer vector primero, DDL, sus componentes 0, DDY, 0, y copio la primera columna, 0, y después voy a escribir este, para no complicarme, a esto le voy a llamar simplemente raíz, porque si no va a parecer complicado visualizarlo ahí. Entonces nos quedaría R sobre la raíz, menos Y sobre la raíz, y el otro término sería 0. Copio el primer término, R sobre la raíz. Y entonces ahora efectuamos productos. Primero de derecha a izquierda son descendentes, así, ¿verdad?
Y después de izquierda a derecha, que serían estos. Estos van con signo negativo. Notarán que todos dan positivos, perdón, dan cero. Miren, este da cero porque aquí hay un cero involucrado, este también da un cero, este da un cero, el único que sobrevive es ¿cuál? Es este de acá, es el único que queda vivo, ¿verdad? Matemáticamente hablando, ese de ahí. Entonces significa que eso con un signo negativo sería nuestro resultado, o sea, que D de L cruz R unitario resulta ser menos, como habíamos predicho, miren, apunta en el sentido negativo del eje Z, menos entonces R dividido sobre la raíz sobre R cuadrado más Y cuadrado, que multiplica en la dirección K. Eso es lo que obtenemos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo hicimos el producto cruz? Primero se encuentran los vectores, después se hace el producto cruz, y después se sustituye todo. Vamos a esa parte. ¿Nadie tiene dudas hasta ahí? ¿Aló? Ah, aquí me falta, espérenme. Me falta el D de Y acá. D de Y, aquí. Ahorita me voy a... ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Aló, aló? No. Ok. Ok, muy bien, vamos entonces. Entonces vamos ahora a la otra parte. Ingeniero, una pregunta. Dígame. El numerador solo puso el R mayúscula. El numerador R. R por D de Y. Aquí está R por D de Y por K. Pero Dividido. ese R mayúscula, ¿de dónde sale? Ah, el R mayúscula es esta distancia de acá, que es la del problema. Es la Ok. distancia en la que se encuentra, ok. Entonces vamos ahora a la última parte, que es construir la integral y resolverla. Entonces, dice, la regla de Biot-Savart dice, aquí está, miren, que el campo magnético en ese punto es igual a la integral de ese diferencial. O sea que sería igual a mu sub 0 por i, que es una constante, dividido por 4pi, que también es una constante, que multiplica a este producto. De aquí voy a sacar el r, que es una constante, y voy a sacar el k. Entonces solo nos queda la integral de... Solo nos queda la integral de d de y sobre raíz cuadrada sobre la raíz, sobre r cuadrado más y cuadrado a la 1/2, ¿verdad? Y estaríamos a punto de... ¿Qué les estaba diciendo? Espérenme, que aquí me falta algo y no sé dónde está. Ah, claro. Era lo que usted decía, creo, ¿verdad, doctor? Sobre el r cuadrado. Miren, me falta esto. Tiene aquí un r cuadrado, que copié mal esta ecuación. Ese es un r cuadrado, disculpen. Y ese me hace falta ubicarlo, ¿verdad? Que creo que era lo que usted preguntaba. Entonces aquí lo vamos a ubicar. ¿Qué es ese r cuadrado? Aquí está, ¿verdad? Es r cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Y esto se suma y nos va a quedar la 3/2. En conclusión, la integral que hay que resolver es la siguiente. Mu sub 0 i por r dividido por 4pi, que multiplica acá por la integral de, y aquí nos quedaría r cuadrado más y cuadrado a la 3/2 por d de y. Y estaríamos integrando desde menos infinito a más infinito. Pero, ¿se acuerdan? Esta integral yo la puedo partir por 2.
usando el teorema de simetría. Me quedaría mu sub 0i multiplicado por 2, cancela el 2 del 4pi, y nos va a quedar entonces la integral de 0 a más infinito de s de dy sobre ese término a la 3 medios. Y esa integral la resolvimos. Resultó ser la siguiente. B, vamos a resolver esto. Nos quedó lo siguiente, menos mu sub 0i en la dirección de z, dividido por 2πr. Y aquí nos quedó esta integral, nos quedó solamente como y dividido entre raíz de y cuadrado más r cuadrado, evaluado entre 0 e infinito, que esto se acordarán, terminó siendo 1. Todo eso que está ahí es 1. Porque en infinito nos da y sobre y en 0 da 0. Y entonces el campo magnético resultó ser solo menos mi sub 0 y z sobre 2πr. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta ahí? Esa fue la primera aplicación que hicimos de la ecuación de Biot y Savart. ¿Alguna duda hasta ahí o preguntas? ¿Jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos ahora a resolver. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Aquí veo una pregunta, parece que en el chat. Solo el R. Ah, correcto. Fue lo que ¿le quedó claro el R, Millares? Sí, ¿verdad? El R mayúscula. Sí, sí. Bien, vamos entonces a la segunda aplicación y la última que vamos a hacer de Biot y Savart. Y entonces después vamos a ver otra ley que les va a dar una enorme alegría, ¿verdad? Porque ya vieron el grado de dificultad que tiene hacer estos problemas. Este ejercicio número 2 es muy importante. Es el cálculo de... permítanme. Es el cálculo de el campo magnético producido por una espira circular. Es muy importante porque con él se puede encontrar espira conductora, espira circular, ¿verdad? Conductora. Con él se puede encontrar los fundamentos del tercer y último dispositivo que vamos a estudiar, fundamental en ingeniería eléctrica, electrónica y mecatrónica, que es la bobina. Ese es el precursor de la bobina. Entonces, consiste en lo siguiente, fíjense bien. Una espira conductora es un círculo, un alambre en forma de un círculo, así, muy delgado. Lo voy a poner así solo como referencia. Se supone que es tan delgado que uno puede obviar el grosor. Y decir que solo tiene un radio, que no tiene un radio externo, R, le vamos a llamar, R mayúscula. Entonces, a una distancia, digamos a una distancia A del centro de la espira, se ubica un punto P donde nos están pidiendo calcular el campo magnético. Esa espira conduce una corriente. Vamos a suponer que la corriente se conduce en este sentido, o se lleva este sentido. Y noten ustedes que si yo tomo regla de la mano derecha, este conductor así, miren, y apunto mi pulgar en la dirección de la corriente, las líneas de campo salen del centro, describen un círculo y en este punto entrarían, ¿verdad? Entrarían. Tendríamos un campo así. Entonces, en realidad, lleva un cierto ángulo, ¿verdad? El campo vendría así, más o menos. Lo vamos a ver ese detalle después. Recuerden que hay que considerar simetría. En este caso, ya lo vamos a ver. Entonces, se nos pide que encontremos el campo magnético con el punto P, produce esas espiras que conduce la corriente en ese sentido que nos están mostrando. ¿Qué dice la ley?
dice, mira, dice la ley, toma un diferencial. Lo vamos a dibujar acá. Ahí está el diferencial. Ese diferencial tiene una longitud diferencial de L. Y la voy a orientar, el vector que lo representa, lo voy a orientar en la dirección de la corriente. Este va a ser mi vector de L. Noten que ese vector de L lleva la dirección de Z. ¿Lo ven? Apunta en la dirección de Z. O sea, tiene que recordar que estamos tomando en cuenta este como eje X, este como eje Y, donde estaría el R, ¿verdad? Y entonces el que sale es el vector Z, sería un vector así, Z. Justamente la espira estaría orientada en el plano ZY. ¿Lo ven? Así. Y entonces ese vector apuntaría saliendo en la dirección de Z. Quiere decir que el vector de L, yo lo voy a escribir de la siguiente manera. DL como vector va a ser igual a no tiene componente en Y, no tiene componente en Y su componente apunta estrictamente en la dirección de Z y en la dirección positiva de Z. Entonces va a ser R de phi. Bueno, vamos a ver qué cosa es este R de phi que ya me adelanté. Observe que él está, ese diferencial se encuentra definido por este ángulo diferencial que lo voy a llamar de phi. Por lo tanto, su longitud, ¿se acuerdan? La longitud de un sector de circunferencia es igual al radio, ¿verdad? Por el vector, por el diferencial, por el ángulo, o sea que en este caso es de phi. Y lleva la dirección de K. Ahí lo tenemos. Entonces aparecería el vector propiamente representado de esta manera. Luego nos dice la definición que identifique y tome un vector que va del diferencial al punto de cálculo. Ese vector es el vector R. Observen que ese vector tiene una componente en X, en Y, perdón, que va a ser R, ¿lo ven? Y una componente en X, que va a ser precisamente A, ¿ok? O sea que ese vector yo lo voy a representar como su componente en X es A. Su componente en Y es negativa. Miren que apunta en la dirección, apunta hacia abajo, ¿ven? Apunta en la dirección de Y negativo, mientras que su componente en X apunta en la dirección positiva de X. Menos entonces R en la dirección de J y no tiene componente en Z. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces, vamos a encontrar ahora a R unitario. Va a ser simplemente ese R entre su módulo. ¿Y cuál es el módulo de R? Pues es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. O sea que nos quedaría como A en la dirección de Y menos R en la dirección de J más 0 en la dirección de K dividido entre la raíz de A cuadrado más R cuadrado. Lo dividimos entre su módulo y entonces obtenemos este vectorcito de acá, ¿verdad? Que ese es R unitario. El vector que nos da sentido y dirección es el vector R. Entonces ahora ya podemos hacer el producto cruz. D de L cruz R ya lo podemos efectuar. Sería igual, fíjense bien. Voy a copiar aquí los vectores IJK. Ay, me va a quedar eso complicado. Bueno, pues esperemos que no. Y aquí me va a quedar K e I. El vector D de L, que es 0, 0, R de phi. Copio 0. Y el vector R unitario, que es A menos R, 0. Y copio A. Entonces observen. Los productos positivos dan 0. Aquí aparece 1, miren. Positivo. Y los productos negativos también aparecen representados por un término.
ambos tienen representación. O sea que DDL, en principio, ese DDL cruz R tiene dos componentes. Una componente en la dirección de Y, que es A por R de phi, en la dirección de J, y una componente que es positiva. Miren por qué es menos, pero como el producto de derecha a izquierda es negativo, nos queda más, ¿verdad? R por R cuadrado de phi, nos queda así. En la dirección del vector I. Ahora, fíjense bien, geometría. Simetría, ojo. Simetría. Fíjense bien. Voy a dibujar ¿cómo se llama? Esa espira sobre el eje, sobre el plano ZX. Aquí voy a tener el eje Y. Y aquí tengo el eje X. Y el eje Z viene saliendo. El eje Z... No se ve muy bien el dibujo de abajo. Ah, perdón. Sí, cierto. Perdón. Ahora sí, ¿verdad? Entonces observen, la corriente, digamos, viene para acá. Vamos a suponer que la corriente circula en este sentido y que circula en este sentido para acá. Si yo tomo este diferencial acá, observen, este diferencial viene, las líneas de campo vienen así. Aquí tenemos el punto P. Cuando esas líneas de campo lleguen a este punto, van a venir con un vector así, miren. Va a venir un vector, ese es el vector DDB. Pero cuando vayamos del otro lado, porque vamos a tener que integrar alrededor de todo esto, cuando vengamos acá, observen que las líneas de campo vendrán también, miren, saliendo del centro. Estas también vienen saliendo del centro, ¿ven? Esta también va a venir así, con la regla de la mano derecha, ¿ven? Toman el cordón en la dirección de la corriente, apuntan su dedo pulgar, ¿verdad? Entonces miren, la línea viene y cuando llega a este punto vendría con un vector que más o menos sería de esta forma, DDB'. Observen que las dos componentes horizontales, o sea, las que apuntan en la dirección de X, se anulan. En la dirección de Y sería, se anulan. A ver. En la dirección horizontal, en la dirección del plano, que en este caso sería en la dirección de Y, se anulan. Y solamente nos quedan las componentes en la dirección del eje. ¿Cuál es la componente en la dirección del eje? Es el eje X. Por lo tanto, automáticamente usted hace cero este término. Ese término se va a anular. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta ahí? Observen que solamente quedan sin anular las componentes que apuntan en la dirección del eje, y el eje coincide con el eje X. ¿Ok? Coincide con el eje X. Las otras dos se anulan porque son iguales, pero de sentido opuesto. En conclusión, por efectos de simetría, el DDL cruz R se reduce a ser únicamente el término R cuadrado por D de phi en la dirección de Y. Nos queda eso nada más. Y entonces ya podemos sustituir en la ecuación correspondiente de Biot-Savart. Y nos quedaría lo siguiente. Que el campo magnético en el punto P, que es igual a la integral del diferencial de campo magnético que estamos considerando, es igual a mu sub 0 por la corriente sobre 4pi por la integral del DDL cruz R, lo voy a escribir acá, DDL cruz R unitario sobre el R cuadrado, o sea, voy a sustituir ahora mu sub 0 por I sobre 4pi por la integral de R cuadrado, fíjense bien, por D de phi en la dirección de I dividido
por este término, que es R cuadrado. A ver. Ah, ojo. Ojo, ojo, ojo. Que no se nos olvide que aquí venía una raíz, miren. Que no se me olvide a mí. Aquí venía una raíz, miren, que no la copié aquí. Entonces este término va dividido por esa raíz. Así, casi meto las de andar. Entonces aquí nos quedaría dividido este término elevado a la 1/2 multiplicado por este término al cuadrado. Me va a quedar finalmente R cuadrado más A cuadrado a la 3/2. Nos quedaría esta expresión. Donde observarán que esto es constante, porque el R es constante, el A es constante, y entonces la única variable que tendríamos ahí sería de phi. Entonces el campo va a quedar así. Mu sub 0i, saco el R cuadrado de la integral, saco el i también, dividido entre R cuadrado más A cuadrado a la 3/2. Multiplicado por la integral de d de phi, que claramente es un ángulo que va de 0 a 2pi. ¿Ok? Entonces, cuando usted evalúa, aquí faltó el 4pi, ese 2pi cancela el pi, cancela el 2, y al final el campo resulta lo siguiente: mu sub 0 por i por r cuadrado dividido por 2 factor de r cuadrado más a cuadrado a la 3/2 en la dirección del vector i. Hemos visto las aplicaciones de Biot y Savart, y me imagino que habrán notado que su grado de dificultad es avanzado, ¿verdad? Es un poco complicado trabajar con él, porque además aquí este ya es un problema completo que además tenía simetría. En el anterior la simetría no fue necesario aplicarla, pero en este caso sí, ¿verdad? En el problema anterior observaron ustedes que el producto cruz, a diferencia de este, no nos dio dos términos, sino que nos dio uno solo. Entonces, cuando aparece más de un término, uno tiene que explorar si alguno de los términos se puede anular por simetría, como en este caso. Y aquí está el proceso de simetría que les mencionaba, ¿verdad? Miren cómo se anulan las componentes horizontales y solamente quedan las componentes axiales. Pues la ley de Gauss, si ustedes se acordarán, nos permitió calcular con menos dificultades los campos magnéticos, en comparación con la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Ampère previo requiere que hagamos algunas consideraciones acerca del flujo de campo magnético. Si usted tiene una superficie, recuerden que el flujo de campo magnético sería, así como calculamos el flujo de campo eléctrico como igual a E.ds, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos la ley de ¿cuál ley fue esa? De Gauss. En este caso, si usted trata de hacer lo mismo, pero con el campo magnético, el problema es el siguiente, que las líneas de campo magnético son círculos concéntricos. Entonces, si usted tiene una superficie cerrada, las líneas de campo magnético que entran por un lado de la superficie, al ser circulares, salen por el otro lado. Y eso ocurre con todas. Por lo tanto, en general, el flujo entrante es igual al flujo saliente, y el flujo neto de campo magnético en una superficie cerrada va a ser nulo. ¿Ok? Por lo tanto, lo único que podemos decir es que la ley de Gauss exactamente igual no se puede aplicar al campo magnético, ¿verdad? El campo magnético da cero, el flujo. Entonces, este señor André-Marie Ampère, en 1826 enunció esta ley. Es muy simple y es muy poderosa para hacer cálculos de campo magnético. Claro, con algunas limitaciones. Dice que si usted toma una trayectoria cerrada, trayectoria, no estamos hablando de superficie cerrada, sino una trayectoria. Por ejemplo, encierra con un lazo cerrado a
a fuentes de campo magnético. En este caso, usted encierra a un grupo de corrientes, las encierra con un lazo cerrado. Entonces, el campo magnético punto DL, donde DL es el recorrido alrededor de esa trayectoria cerrada, es igual, descubrió él, a mu sub 0 por la corriente neta encerrada por la trayectoria. Esta IC es corriente encerrada o cerrada dentro de la trayectoria amperiana, ¿verdad? Vamos a ver algunos cálculos. Aquí tenemos algunas definiciones. No se les olvide que este es un producto punto. Por lo tanto, cuando haya 90 grados entre el campo y el DDL, vamos a tener un resultado nulo. Y un máximo cuando el ángulo sea de 0. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperios cuadrados. IC es la corriente neta encerrada por la trayectoria. Ya vamos a ver detalles de cálculo. Y esta es una trayectoria cerrada que se llama trayectoria de Ampère. No, repito, no es una superficie cerrada, sino que es un círculo, una trayectoria cerrada, no necesariamente un círculo. A esto se le llama integral de línea, ¿verdad? A esto, cuando es una integral a lo largo de una trayectoria. Y cuando es en un círculo cerrado, va a venir a ser como una integral, como un rotacional. Equivalente, va a ser un rotacional. Y entonces no se les olvide que ese producto punto va a ser igual a B por DDL por el seno del ángulo que forman el campo magnético con DDL. ¿Preguntas hasta ahí? Sobre la descripción de la ecuación. Doctores, jóvenes, ya me durmieron. No. Ok, entonces vamos a ver ejemplos de cómo se calcula la corriente encerrada. Fíjense bien. Aquí tenemos 3 alambres. Observen. Uno conduce una corriente I1, otra una corriente I3 y otro una corriente I2. Observen que las direcciones pudieran ser diferentes. De tal manera que I1 e I3 tienen el mismo sentido de dirección de sus corrientes, y I2 opuesto. Entonces, tomamos un lazo imaginario, miren, y encerramos como un lazo, como una cuerda, y encerramos a los 3 conductores. Esta es la trayectoria de Ampère. La vamos a recorrer siguiendo la regla de la mano derecha. Es decir, que primero usted va a tener que obtener cuál es el sentido de la corriente neta, y después va a decir, el sentido del DDL. Entonces fíjense bien, toma cada uno de los alambres con su mano derecha. Y entonces usted observará que I1 e I3 circularían en este sentido. Miren, circulan en este sentido. Entonces voy a hacer el DDL en ese sentido de la mano derecha. ¿Ok? Usando siempre mi mano derecha, significa que como I1 e I2, I1 e I3, perdón, sumados menos I2 me dan como resultado una corriente neta en la dirección de I1 y de I3, ¿verdad? Estoy suponiendo que resto I1, perdón, sumo I1 más I3 y le resto I2. Entonces la corriente que termina siendo gobernando sería una corriente en el sentido y dirección de I1 y de I3, porque resultan mayores I1 y I3 que I2. Por lo tanto, concluimos que la dirección que tienen I1 e I3, el sentido de sus corrientes, ese es el sentido dominante. Entonces, de esa manera decidimos que el DDL sea en esta dirección. Miren, el DDL va en la misma dirección en la que circularía la corriente dominante. Aquí creo que tenemos el detalle. I1 a una vista superior, I2 I1 e I2 circulan saliendo hacia afuera de la pantalla. Y
e I2 circula entrando. Entonces la corriente dominante, al ser mayor, I2 más I3, aquí falta un paréntesis, termina siendo esa. Y por eso hacemos la circulación en este sentido, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, donde I3 entra, I2 e I1 salen. Entonces, como la corriente dominante es estrictamente las corrientes que salen, es la dominante, I1 más I2 menos I3, de esa manera hacemos la circulación en esta dirección. I4 no cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no va incluida I4 en esta suma de corrientes encerradas? Que no está en la curva. Porque no está adentro, exacto, no está encerrada dentro del lazo amperiano. Entonces ella no cuenta, correcto. Solo cuentan las que están encerradas. Para que miren lo rápido y poderoso que es Ampere. Fíjense bien, ¿se acuerdan cuando hicimos este problema? El campo magnético de una línea de carga infinita, lo acabamos de ver. Vieron que fue largo, ¿verdad? Y que hubo que hacer una integral que incluía un producto cruz. Pues miren cómo se hace con la ecuación de Ampere. Fíjense bien. Tenemos una línea de corriente que conduce una corriente en una dirección constante I. Como solo tengo una línea de corriente, entonces el lazo de Ampere va a ser un círculo, donde en el centro va a estar la corriente I. Observen que el DDL, dígame. ¿Aló? ¿Me preguntaba algo? Entonces observen que si usted toma el cable en sus dedos, con su mano derecha, apuntando su pulgar en la dirección de la corriente I, note que sus dedos, la curvatura del resto de sus dedos le va a indicar justamente una dirección de circulación así. ¿Lo ven? Entonces apunto mi DDL en esa dirección. Entonces vean, fíjense bien. Este es DDL. ¿Qué sentido tiene el campo magnético en relación a DDL? ¿Qué me dicen? ¿Cómo son B, el campo magnético, y DDL? ¿Cómo dijimos que era el campo magnético? Aquí lo tienen, el campo magnético, miren. Aquí está el campo magnético, miren. ¿Y cómo es el DDL? Es un vector tangente que circula en el mismo sentido del campo magnético. ¿Y cómo son? ¿Qué ángulo forman los dos? A usted al compararlos. A ver. ¿Qué ángulos forman los dos? Fíjense bien, tienen. Voy a dibujarlo a los dos acá. Este es el campo magnético. ¿Cómo es DDL? DDL es un vector tangente, miren. Eso es DDL. ¿Qué relación guardan los dos? ¿Qué ángulo forman el campo magnético con DDL? ¿Qué tan? Cero, porque son Cero. tangentes. Son paralelos y forman un ángulo de cero. Entonces, cuando usted sustituye, aquí hay un producto punto que no se menciona, lo voy a escribir ese producto punto porque no apareció aquí, ¿verdad? Aquí hay un producto punto, no se les olvide. Ahí está. Entonces, cuando usted resuelve ese producto punto, como el ángulo entre los dos es 0, le va a quedar solo B por L, ¿verdad? Nada más que B por L. Aquí no va. Y ahí solo aparecen los módulos. ¿Ok? Entonces, B por L es igual a mu sub 0 por I, porque la única corriente que se encuentra encerrada es I. ¿Ven? B por la integral de DL es igual a mu sub 0 por I. Estamos aplicando la ley de Biot-Savart. Pero, ¿qué sucede? Que el campo magnético tiene la misma magnitud y la misma dirección y sentido siempre va a ser un vector tangente en cualquier punto del DDL que nosotros tomemos. Cuando nosotros estemos integrando siempre el DDL va a ser
paralelo a B, y como se encuentra a la misma distancia R, el campo magnético va a tener la misma magnitud. Por lo tanto, es una constante que no depende de la posición del DDL. Lo saco de la integral y solo integro DDL, que va a ser igual a C desde 0 hasta 2πr, que es el círculo completo. Y miren, se despeja, en una línea se resuelve. Es el mismo resultado que se obtuvo con la ley de Biot y Savart.